Bienvenidos a Orígenes del Mal. Mi nombre es Tania, como ya sabéis, y en este espacio nos adentraremos en las historias más terroríficas que existen, aquellas que te ponen la piel de gallina y no te dejan dormir bien por las noches. En el vídeo de hoy conoceremos la historia de Elías y sus recuerdos de otra dimensión. Pero antes de empezar, déjame que te recomiende que cierres toda la casa y te vayas al lugar más seguro, porque es probable que te cagues de miedo. Empezamos. De pequeños solíamos mudarnos cada 3 o 4 años de pueblo, por motivos personales que no vienen al caso. Esto tenía cosas buenas y malas, pero me permitía conocer gente nueva y como era muy sociable de niño, enseguida hacía amigos. También era muy curioso, así que en pocos días ya me había recorrido todos los rincones del pueblo, incluso los más escondidos donde mis amigos me llevaban y contaban historias y anécdotas de verano y cosas así. Uno de estos pueblos, en el que paré con unos 11 años, sería en el que menos tiempo viviríamos, pero del que tengo el recuerdo más latente y que me pone los pelos de punta. Cuenta que un día de verano, junto a un grupo de niños y niñas de entre 9 y 13 años como mucho, decidieron dar un paseo por un camino de tierra que está a las afueras. Los más grandes habían empezado a tontear con los cigarrillos ese verano y querían esconderse para fumar. Yo eso lo veía una tontería, dice Elías, pero era la excusa para dar un paseo. Este camino estaba al lado de un río, y si seguías la carretera antes del desvío del camino, pasabas por un puente y llegabas a la zona donde estaba el cementerio municipal. De ida, el cementerio nos quedaba a la espalda, pero a la vuelta tenía 2 caminos por los que podías regresar. Pasamos el rato, mientras unos fumaban, el resto estábamos junto al río riéndonos de escuchar cómo tosían y se hacían los mayores. Al recoger, nos dividimos. Todavía había luz del sol y el trayecto de vuelta fue bien. Pero a medida que nos acercábamos al final y se empezaba a ver el cementerio, algo me llamó la atención. Parecía una silueta que estaba en la parte exterior del muro del mismo cementerio. Habían varias cosas extrañas. Lo primero, que casi inmediatamente después de ese muro había un barranco que daba al río, con lo que no era una zona transitable, que digamos, ya que apenas cabía una persona andando. ¿Qué haría alguien allí parado? Si quería contemplar las vistas del pueblo, podía sentarse en un banco que tenía unos metros más allá. Este fue el primer pensamiento, y lo que me hizo seguir mirando. Lo segundo raro fue que el muro era de tonos claros, y al ser de día, se podía apreciar perfectamente que esa silueta era completamente de color negro. Además, uno de mis amigos comentó que no proyectaba sombra, como por ejemplo los árboles que tenía cerca. Y entonces los 3 que ya incluso nos habíamos quedado quietos mirando con inquietud esa escena, caímos en la cuenta de que aquello estaba flotando. Realmente, si ves algo grande flotando completamente negro que no proyecta sombra, como mínimo te paras a mirar porque te llama la atención. Eso es comprensible. Uno de los chicos, buscando una posibilidad lógica y rápida, dijo que seguramente sería una bolsa de plástico negra, de esas de basura enormes. Se hizo su película. Siguió con que seguramente habrían estado podando árboles, haciendo limpieza, y que se habría quedado la bolsa colgando o la hubiera llevado el viento o lo que fuera. Cada día es verdad que veían a los trabajadores del ayuntamiento limpiando zonas públicas y podando árboles, así que más o menos sabían qué hacían y qué materiales usaban. Y sí, era una posibilidad bastante viable que fuera una bolsa. Obviamente eso para Elías no podía quedar así, él no se podía ir a su casa con la duda de que era eso realmente. El chico que propuso lo de la bolsa, al llegar a la carretera se fue para el pueblo, para su casa. Elías cree que estaba asustado, pero ellos dos decidieron irse a ver más de cerca qué era aquello.
Cuenta que al pasar al puente empezaron a subir una cuesta. A mitad de esta estaba el acceso al cementerio a mano izquierda. Durante todo el recorrido intentamos no apartar la mirada de la silueta, pero nuestra conversación ya era en un tono algo más misterioso o de sospecha. Cuanto más nos acercábamos, más miedo sentíamos por la incertidumbre. Cuando nos estábamos acercando ya bastante, la perspectiva no nos dejó tener contacto visual y atravesamos los últimos metros corriendo. Pasamos por el parking y el corazón cada vez me latía más deprisa y acelerábamos el paso sin mirar atrás. Torcimos la esquina del muro y al entrar al camino estrecho en el que estaba la silueta, no había nada. Yo, que iba delante, paré en seco. Frené a mi amigo cogiéndole del brazo. Cuando se dio cuenta de por qué habíamos parado, su rostro mostró la expresión de miedo más instantánea que he visto nunca y exclamó: ¿pero qué cojones? Casi me da un ataque de asma. Entre el paseo, la subida, el sprint, el susto, apenas podía respirar. Así que me senté allí mismo. Óscar, que es como se llamaba el chico que iba conmigo, caminó hasta el punto exacto donde debía estar. Pero no había ninguna señal ni nada, era solo un muro. Incluso llegó al extremo del muro y se asomó para ver si había alguien por allí, pero tampoco. Ya quedaba poco para oscurecer y optamos por irnos. Pasemos por el parking de nuevo en completo silencio, por si escuchábamos ruidos de alguien escondido, pero no fue el caso. Elías cuenta que su pensamiento en ese punto, bueno, al menos el de los dos, era que si hubiera sido una bolsa, se movería porque hacía algo de viento. Pero esa silueta estaba intacta, flotando, y el negro era el más oscuro que había visto, mucho más que el de una típica bolsa de basura. Además, debía de ser alto, porque el muro tenía unos 3 metros o 4, tranquilamente, y eso abarcaba casi todo el largo del mismo. En cuanto pudimos, volvimos a mirar hacia ese punto, pero no vimos nada más el resto del camino, hasta la plaza donde acostumbrábamos a despedirnos, y cada uno ya tiraba para su casa. Esta quedaba en un punto elevado, y además las vistas permitían ver el cementerio porque no estábamos tan lejos. Echamos un último vistazo, y entonces los dos vimos perfectamente a esa silueta, pero esta vez moviéndose. Bueno, desplazándose o como se le diga, algo que flota y se mueve. Iba dirección al parking, por el mismo recorrido que habíamos hecho nosotros. Se dejó de ver por un instante. Óscar y yo estábamos en un silencio sepulcral, y noté cómo me agarró de la muñeca y apretó súper fuerte. Mientras, con el resto del cuerpo helado y sin apenas mover los labios, me susurró: «Está bajando». Miré hacia la carretera y ya estaba allí. No podía nadie cruzar tan rápido el parking. No había ni pestañeado. Nos dio la sensación de que estaba siguiendo nuestro rastro. Y fuera lo que fuera, era grande, rápido y jodidamente aterrador. Salimos por patas de allí, como si nos fuera la vida en ello, que tal vez sí. Pero como yo vivía en un bloque muy cerca a la plaza, Óscar subió conmigo a casa, ya que le daba miedo ir solo hasta la suya y yo obviamente ni le iba a acompañar ni le iba a dejar solo en la calle. Piqué a la puerta con desesperación. Mi madre abrió con cubiertos en las manos porque estaba poniendo la mesa y mirándome con asombro me dijo: «Pero bueno, ¿qué pasa? ¿Qué picas así de esta manera?». Ni le respondí. A la que se apartó un poco para dejarme pasar, entramos los dos corriendo. Cerré la puerta y, lejos de sentarnos a cenar, nos metimos en mi habitación bajo la cama. A los 5 minutos mi madre nos llamó a cenar. Y ya sentados en la mesa y más tranquilos, les pudimos explicar todo a mis padres y hermana mayor. Y mi madre llamó a casa de Óscar para decirles que se quedaba a dormir conmigo esa noche. Nos costó la vida quedarnos dormidos. Menos mal que la parte del bloque donde estaba la ventana de mi cuarto no daba al cementerio, pero la de mi hermana sí. Y ella, antes de acostarse, se pasó por la habitación a contarnos que algunas noches veía una silueta en el cementerio y que ella ya había preguntado y conocía una historia que nos contó.
y nos dejaría la sangre helada. Circulaba una leyenda por el pueblo que nos aclararía las dudas. Se dice que cuando se reformó el cementerio hacía ya unos 50 años, un señor que era paleta sufrió un extraño accidente y se mató. Pero que cayó en un hoyo y como no tenía familia ni nadie que lo echase de menos, lo dejaron en ese mismo hoyo, tal cual, sin tocarlo. Es decir, ahí te caes, ahí te matas, te echo tierra y listo. Ni siquiera usaron una caja o un ataúd, porque no iban a gastar dinero en esa persona, y sobre todo no querían parar las obras por algo así. Pero esto no quedó así. Justo el día que se terminaron las reformas, uno de los trabajadores se acercó donde estaba el hoyo para despedirse, ya que él sí había llegado a conocer a esta persona y quería despedirse. Y, ¡oh, sorpresa!, descubrió que lo habían enterrado aún con vida. El lugar estaba como con huecos, como si topos hubieran excavado, pero desde dentro. Algo muy raro. Dio un par de gritos y se acercaron más trabajadores que le querían ayudar a quitar la tierra para ver qué pasaba. Pero el capataz llegó antes de que pudieran y les ordenó que no sacasen nada, al contrario, que echasen tierra de nuevo. Al poco se plantaron diferentes árboles y demás, para decorar los espacios del cementerio, lo típico, florecitas, etc. Y hoy todavía puedes ir al árbol que se plantó justamente encima de donde se enterró aquel señor. El cura de entonces, cuando estaba ya muy viejo, le contó esto a un monaguillo que siempre merodeaba de noche por allí, ve a saber por qué, pero bueno. El cura se lo comentó como para darle miedo, para que dejase de hacerlo, ya que del pueblo el cura era el único que lo sabía. Había guardado el secreto, no se sabe bien por qué, pero varias personas han visto esta silueta. Muchos evitan mirar hacia el cementerio, pero los que llegan nuevos al pueblo, vienen solo en verano, como eran los casos míos y de Óscar, podían llegarse a encontrar con ella, quieta mirando a la nada o siguiendo a gente. Algunos vecinos dicen que es el paleta buscando el camino de regreso a su casa y cabreado porque le enterraron vivo bajo tierra. Otros, creo que para sentirse más seguros con la situación, dicen que es el cura, que al morir le quedó la culpa, y su penitencia es no ir al cielo y quedarse merodeando por los alrededores. Por eso lleva su túnica negra azabache y no se aleja del cementerio, cuidando de que nadie más sufra daños. A los pocos meses nos cambiamos de pueblo. Menos mal, porque no me atrevía a estar fuera en la plaza y mucho menos de noche. Y mi hermana se reía de mí a menudo con este tema. Ya no sabía si lo que me había explicado era verdad o no, porque ella también era muy fantasiosa, pero lo tomé como válido. Pero, ¿por qué digo que este recuerdo no lo reconozco como mío, cuando lo siento tan dentro y tan vivido? Años más tarde, ya siendo adolescente, tuve una conversación con mi hermana y le saqué el tema. Ella me dijo que estaba loco, que no le sonaba haber pasado nada similar nunca. No me quise fiar mucho de su palabra porque como tendía a meterse conmigo, entonces fui a hablar con mi madre. Ella tenía que recordarlo y no me mentiría. Pero tampoco lo recordaba. Es que qué fuerte, o sea... Le insistí contándole de nuevo toda la historia, con nombres, fechas, y cuando le mencioné el nombre del pueblo, me dijo bien firme: Elías, no hemos vivido nunca en ese pueblo. En aquella época estábamos cerca de casa de tus abuelos. Basta ya de fantasías de las tuyas, que tengo cosas que hacer. Yo me quedé con los ojos y la boca abiertos, asombrado, pensando, y decidí no pensar más, porque me estaba volviendo loco y veía que no iba a obtener respuestas, así que dejé el tema apartado. Pero esto no termina aquí, porque cuando cumplí los 18 años y pude conducir, me dio un fin de semana por coger el coche de mis padres y ir hasta ese pueblo. Necesitaba al menos verlo y estar allí, ya que a menudo me venían imágenes de esos momentos y no podía olvidar el tema. Estaba muy dispuesto a encontrar respuestas o un sentido a todo aquello. También pensé en localizar a Óscar. Seguro que se acordaba, pero desde esa época que no se habían vuelto a ver,
así que tampoco sabía cómo localizarlo. Llegué a una rotonda en la que una de las salidas era la que te llevaba a la carretera de acceso al pueblo. Lo recordaba por una escultura que tenía en el centro. Esa salida estaba cortada con bloques de hormigón y no había ni ninguna de las señales o carteles con el nombre del pueblo. Me extrañó, pero conduje más rato por si no era esa la salida. Di la vuelta y fui más hacia atrás por si la había pasado de largo, y regresé al mismo punto sin encontrar el camino. Harto, decidí parar y bajar del coche para beber agua y estirar un poco las piernas. Y me quedé mirando el camino cortado. Cerré con llave el coche y empecé a andar. Pero este era sin salida. Terminaba en un precipicio con un valle enorme, por el que pasaba un río. Y me senté un rato a pensar. Pude imaginar el pueblo en ese valle. Sentía que estaba allí, pero no se podía ver nada. Finalmente me rendí. Regresé a casa y, como he dicho al inicio, se supone que no es mi recuerdo porque supuestamente nunca he vivido allí. Y el pueblo no existe ni ha existido nunca. Pero yo sé que no me lo he inventado, que eso lo he vivido. Me planteé la posibilidad de haber sido en una vida pasada, pero no creo porque todos a mi alrededor eran los mismos que siguen siendo. También he pensado si es otra dimensión, pero es que entonces esos meses que se supone que estuve allí, también estuve en casa con mis padres. Al final me quedo con la idea más fantasiosa, pero la que me hace sobrellevarlo mejor, ya que en parte encuentro gracioso imaginar que con 11 años mi alma se partió en dos y una parte de ella vivió ese tiempo en una dimensión paralela. Y hasta aquí la historia de Elías y de sus recuerdos de otra dimensión. La verdad que creo que es terrorífico tener la sensación de que durante un tiempo has estado en otro lugar, tener ese recuerdo tan arraigado y que no lo puedas validar de ningún modo. Es como si fuera una eterna pesadilla. Espero que os haya gustado o que os haya asustado y nos vemos en la siguiente. Hasta luego.